Queridas hermanas, miembros de las comunidades educativas, jóvenes, me alegro de enviaros un saludo lleno de afecto y de simpatía con ocasión de la fiesta de la gratitud a nivel provincial, que este año la celebráis en Torrent, Laura Vicuña. Me uno al agradecimiento de cada hija de María Auxiliadora, de cada miembro de la familia salesiana y de la comunidad educativa, entre ellos los jóvenes, para dar las gracias a Sor Lourdes por estos años de servicio tan fecundos, años en los que ha puesto sus dones de naturaleza y de gracia a disposición de un servicio ofrecido sin condiciones y sin reservas, solo por amor a Jesús, del que es discípulo fiel, alegre y capaz de contagiar el carisma con su entusiasmo. La fiesta de la gratitud atañe a toda la comunidad inspectorial. Por consiguiente, un gracias especial a las consejeras inspectoriales, a las directoras y a cada hermana, que con su vida y su misión dan testimonio de la presencia de Jesús en medio de su pueblo. Una presencia hecho de amor preventivo, fiel, valiente, abierto al riesgo que los desafíos de los tiempos y los lugares presentan. También me gustaría dar las gracias a las jóvenes que el Señor llama a servirle en nuestro instituto. Doy las gracias a todos los jóvenes que son el futuro de nuestro instituto y de la familia salesiana, de la Iglesia, en particular a aquellos que sienten la llamada a seguir un camino vocacional específico, consagrándose al Señor. Y vosotros, queridos adultos educadores, no tengáis miedo de hacer propuestas audaces y contracorriente. Los jóvenes no saben solamente indignarse, sino también comprometerse y estar en primera fila para ser solidarios con los hermanos y hermanas necesitados de ayuda y de esperanza. Las comunidades vocacionales de las que tantas veces se ha hablado son comunidades en las que la esperanza es la última palabra, no porque tengan ojos para darse cuenta de una situación de fragilidad y de pobreza del vecino, sino porque saben que el Señor de esta situación de fragilidad y de pobreza suscitará nuevos profetas, según su corazón y según el Espíritu Salesiano. Procurad sentir la responsabilidad de comunicar este espíritu vivo y fecundo. La condición especial es la alegría que tiene que habitar en nosotros. Si con nosotros está Dios, ¿quién puede estar contra nosotros? Finalmente, una última palabra sobre la nueva evangelización. Esta debe comenzar con la alfabetización cristiana. No damos nada por descontado. No cabe duda de que estamos viviendo una época postmoderna que algunos definen como postcristiana. Se han perdido muchos puntos de referencia y especialmente se ha roto la cadena de transmisión de los valores esenciales que custodiaban los motivos para creer y esperar. Las dificultades no nos desaniman. Sabed que estáis en el camino justo de la colaboración y de la corresponsabilidad. Os invito a continuar en este sendero, que es siempre fecundo, en la medida en la que cada uno y cada una de vosotros cree que el amor es más fuerte que el odio, la vida más fuerte que la muerte, la esperanza más viva que cualquier tipo de desilusión y frustración. Vosotros podéis ofrecer un testimonio de alegría, de esperanza y de pasión educativa que implica e interpela. Jesús está vivo y presente en medio de nosotros. Don Bosco y Madre Mazzarello nos animan a mirar al futuro con ojos de quien ya ve brillar en el horizonte la luz de Cristo. Sentimos la voz de Madre Mazzarello que nos invita: mantened encendida el fuego que el Señor ha encendido en vuestros corazones. Con nosotros está María, la mujer de los tiempos difíciles, la mujer del futuro, presente en cada cambio de la historia para sostener a sus hijos y a sus hijas. Ella está con vosotros. Os invita a tener confianza.
y a hacer lo que Jesús os dirá. En este año en el que celebramos el trienio de preparación al bicentenario del nacimiento de nuestro fundador y el 140 aniversario de la fundación del Instituto, Don Bosco y Madre Mazzarello nos protejan y nos ayuden a transmitir a los jóvenes grandes sueños que han hecho grandes sus vidas, porque eran sueños proféticos en los que han creído y vivido. Con ellos vamos hacia las antiguas y nuevas fronteras de la pobreza juvenil para llevar una palabra de esperanza y de amor. ¡Feliz fiesta!